Me llamo Natalie y tengo 27 años. Hasta hace 6 semanas, era una maestra de kinder normal y corriente, viviendo al día en un pequeño apartamento. Mis abuelos me criaron más que mis padres. Eran ricos pero modestos, y siempre me enseñaron que el carácter era más importante que el dinero. Cuando murieron en ese trágico accidente, quedé devastada. Luego vino la reunión con el abogado, donde me enteré de que me habían dejado toda su fortuna de 26 millones de dólares. La familia, que rara vez me visitaba, de repente lo quería todo. Minegu. Si quieres ver cómo el dinero muestra la verdadera cara de las personas, sigue esta historia. Antes de continuar, dime dónde la estás viendo. Dale a me gusta y suscríbete si quieres escuchar más historias sobre cómo mantener la postura cuando tu familia muestra su verdadera cara. De niño, mis padres estaban físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes. Mi padre, Richard, trabajaba hasta 60 horas semanales para ascender en la empresa. Mi madre, Diane, dedicaba su tiempo a socializar en los círculos adecuados. Las comidas familiares eran poco frecuentes, y cuando lo eran, solían encontrarse absortos en llamadas de trabajo o planes sociales. Nos proporcionaban lo esencial, pero faltaba el cariño y la orientación. Desde los 5 años, pasé los fines de semana y los veranos con mis abuelos. Su pequeña casa de 4 habitaciones se convirtió en mi verdadero hogar. A pesar de su riqueza, vivían modestamente. Su huerto de 3 acres producía verduras, y Harold me enseñó a cultivar tomates y calabacines. Elizabeth me enseñó a hacer galletas caseras y a coser botones. Venían a las obras de teatro y a los partidos de fútbol de la escuela que mis padres se perdían. Mis abuelos construyeron su fortuna desde cero. Empezaron una pequeña empresa de logística en su garaje en la década de 1970 con solo un camión y un sueño. Para cuando yo nací, Alexander Logistics se había convertido en una potencia regional con una flota de 200 camiones y 5 almacenes en 3 estados. Pero su riqueza era inimaginable. Mi abuelo conducía la misma vieja camioneta que había conducido durante 20 años, y mi abuela recortaba cupones y compraba ropa en rebajas. Me dijeron: el dinero es solo una herramienta, Natalie, no lo uses para medir tu valor. Úsalo para construir algo significativo, no para impresionar a gente que no importa. Esta filosofía fue la fuente de conflicto entre mi padre y yo. Como hijo único, siempre había dado por sentado que lo heredaría todo y viviría con lujo. Resentía la frugalidad de sus padres, llamándolos tacaños y anticuados. Lo que él veía como privaciones, ellos lo veían como valiosas lecciones. Pagaron su universidad, pero lo obligaron a trabajar en empleos de verano. Cuando se graduó, lo ayudaron a comprar su primera casa asequible, no el apartamento de lujo que quería. La relación finalmente se rompió cuando mi padre exigió un puesto de alto rango en la empresa a pesar de no tener experiencia relevante. Se negaron, diciéndole que trabajara, no que recibiera un trato preferencial. Se fue a otro trabajo, y la relación dejó de estar intacta. El trato que me dieron fue diferente. Financiaron completamente mi educación y me gradué sin deudas. Me animaron a elegir una carrera basada en la pasión, no en el dinero. Cuando decidí ser maestra de kinder, se alegraron mucho, aunque el sueldo era mucho menor que el mínimo. A lo largo de mi vida adulta, he mantenido una estrecha relación con mis abuelos. Cenamos juntos los domingos con regularidad. Les ayudé a familiarizarse con las nuevas tecnologías, a configurar sus smartphones y a hacer videollamadas. Me enseñaron las recetas de su familia y me contaron historias de su juventud. Durante las vacaciones, siempre me quedaba con ellos y no iba a casa de mis padres, lo que molestaba a mi madre,
quien lo consideraba un rechazo personal. Vivía en un apartamento de una habitación a unos 20 minutos de casa de mis abuelos. Era pequeño pero acogedor, con muebles antiguos pero únicos y mucha vegetación. Mi sueldo en la escuela Sunshine apenas me alcanzaba para cubrir mis gastos. Encontraba alegría en cosas sencillas como leer en la biblioteca, hacer senderismo en parques estatales y ser voluntaria en refugios de animales. Mis abuelos respetaban mi estilo de vida independiente y ocasionalmente me daban regalos prácticos como neumáticos nuevos de invierno o una licuadora de alta calidad. Hace 6 semanas, todo cambió. Estaba corrigiendo exámenes un martes por la noche cuando recibí una llamada de la policía. Mis abuelos acababan de salir de su restaurante favorito cuando un conductor ebrio los atropelló y murieron en el acto. La policía dijo que no sentían dolor, pero eso no me tranquilizó. El funeral fue una pesadilla. Recuerdo a mis padres haciendo los preparativos, discutiendo con el personal del funeral sobre los gastos. Mi hermano, Jason, voló desde California, pero estuvo pegado al teléfono todo el tiempo. La tía Pam lloró pidiendo fotos, pero se detuvo cuando apagó la cámara. El tío Esteve se quedó allí parado como una sombra detrás de la tía Pam. Hacía años que no visitaban a mis abuelos, pero ahora fingían estar tristes. Estaba en shock. Las únicas personas que me entendían y me apoyaban se habían ido. La casa cálida y acogedora estaba vacía. No pude entrar después del funeral. En cambio, volví a mi apartamento y pedí permiso para pensar en el presente. 2 semanas después, recibí una llamada de Matthew Goldstein, amigo y representante legal de mi esposo. Me pidió que fuera a su oficina con mi familia para abrir el testamento. No me imaginaba que esta reunión cambiaría por completo mis creencias sobre mi familia. El día de la apertura del testamento caía una llovizna gris, lo que me entristeció aún más. Llegué 15 minutos antes, con un sencillo vestido negro y el paraguas que mi abuela me había dicho que guardara en el coche por si acaso. El bufete estaba ubicado en un antiguo edificio victoriano en el centro de la ciudad, con cálidos muebles de madera y sillas de cuero. Matthew me trató con amabilidad y me estrechó la mano con suavidad. Había sido el mejor amigo y abogado de mis abuelos durante más de 30 años. Mis abuelos eran extraordinarios, compartió. Echaré de menos sus partidas de ajedrez semanales y su pastel de limón cada vez que nos veíamos. Su sinceridad me hizo escocer los ojos. Antes de que pudiera decir nada, las puertas de cristal se abrieron de par en par y toda mi familia llegó al instante. Mi padre, Richard, entró primero, mirando con impaciencia su caro reloj. Tenía 56 años. Parecía una versión mayor y más fría de mi abuelo, pero le faltaba su calidez. Mi madre me siguió. Su bolso de diseño probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Mi hermano Jason, de 25 años, llevaba gafas de sol en el interior y una camisa arrugada medio metida en los vaqueros. Detrás de ellos, la tía Pam hablaba sin parar por teléfono sobre algo en un club de lujo, mientras el tío Esteve estaba de pie en un rincón, mirando a su alrededor con extrañeza. Llevaban 20 años casados, pero rara vez lo oía decir más que unas pocas frases en las reuniones familiares. Termina con esto, tengo asuntos que atender, dijo mi padre sin siquiera saludarlo. Matthew sonrió levemente. Luego lo condujo a la sala de conferencias. Nos sentamos alrededor de la gran mesa de madera, tensos como si el ambiente fuera pesado. Mi padre se sentó a la cabecera como para demostrar su superioridad. Yo elegí un asiento cerca de Matthew. Mi madre se sentó junto a mi padre, Jason junto a la tía Pam, el tío Esteve frente a ellos. Antes de leer el testamento, Matthew afirmó que sus padres eran sobrios cuando lo hicieron el año pasado,
cuidadosos en su consideración y claros en sus decisiones. Mi padre se burló, instándolo a leerlo ahora para no perder tiempo. Mi padre construyó la empresa. Yo soy el hijo, la herencia es natural. Matthew ignoró la interrupción, abrió la carpeta de cuero y se puso las gafas de leer. Yo, Harold Alexander, y yo, Elizabeth Alexander, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que este es mi último testamento. Renuncio al testamento anterior y nombro una albacea. La jerga legal se alargó, y mi familia empezó a impacientarse. Finalmente, la parte importante se leyó lentamente. Legamos todos nuestros bienes, incluyendo $8 millones en efectivo, nuestra cartera de inversiones de $12 millones, nuestros bienes inmuebles y residencia principal de $5 millones, y una participación del 25% en Alexander Logistics, valorada en aproximadamente $1 millón, a nuestra querida sobrina, Natalie Grace Foster. La sala quedó en silencio. Creí haber oído mal. Matthew continuó. No hay parte para mi hijo Richard, mi nuera Diane, mi nieto Jason, mi hija Pam y mi yerno Steven, porque los hemos mantenido toda la vida y se lo explicamos a nuestros abogados. Mi padre se levantó, le arrebató el testamento a Matthew y lo miró con consternación. ¡Qué locura! ¿26 millones para esta maestra de kinder? No sabe administrar bienes. Mi madre lo interrumpió. No sabrá qué hacer con tanto dinero. Jason golpeó la mesa. Yo también soy de la familia. Necesito capital para montar un negocio. La tía Pam me preguntó, furiosa, qué había hecho para manipular a mis abuelos. Me quedé allí sentada, atónita, sin creer que 26 millones fueran de mi propiedad. Matthew recuperó los archivos. Por favor, siéntense. Una cosa más. Encendió el vídeo. Mis abuelos aparecieron en el sofá de la sala, sonriendo amablemente como se habían visto por última vez. Si están viendo este vídeo, significa que nos hemos ido, dijo. Queríamos explicarles nuestra decisión para evitar malentendidos. Ella continuó, Richard, Pam, los queremos, pero nos decepcionan los valores que han perseguido y transmitido a la siguiente generación, excepto a Natalie. Relataron las muchas veces que sus hijos los descuidaron, los préstamos que no devolvieron y el desprecio por su estilo de vida frugal. Él dijo que el negocio no se trataba de enriquecerse, sino de brindar seguridad y oportunidades a sus empleados. Natalie era la única que vivía según esos valores. Añadió, no nos visitaba por dinero, sino por verdadero amor. Eligió la docencia porque le encantaba, a pesar del bajo salario. Confiaron en mí para preservar este legado y utilizar los activos sabiamente, evitando juegos frívolos o planes para enriquecerse rápidamente. El vídeo continuó un rato, con el deseo de que el patrimonio apoyara la educación y el desarrollo comunitario, cosas que amaban pero para las que no tenían tiempo. Cuando la pantalla se apagó, mi padre se enfureció, maldiciendo que tenían demencia y que demandarían el testamento. Matthew respondió con calma que se habían sometido a múltiples pruebas de capacidad mental antes de actualizar el testamento con la confirmación de médicos independientes. También tenía la documentación que detallaba las acciones y comportamientos que llevaron a su decisión. Mi padre gruñó. Aunque demandaran, sería caro y difícil de ganar. Mi madre se volvió hacia mí con dulzura. ¿Entiendes? El dinero no es solo tuyo, pertenece a toda la familia. ¿Lo compartirás? Estaba confundida. Necesito tiempo para pensar. Jason rió a carcajadas. No hace falta pensar, divídanlo a partes iguales o dejen que alguien bueno lo administre.
Mi padre continuó afirmando que solo él era capaz de administrarlo. A medida que la conversación se acaloraba, Matthew me recordó con delicadeza que no tenía que tomar una decisión de inmediato y me sugirió que fuera a casa a pensarlo. La oficina se encargaría de todo. Me entregó un sobre grueso con documentos, las llaves de la casa de mis abuelos y la información de contacto de mis asesores financieros. La reunión terminó en un caos con amenazas de demandas y acusaciones. Al irme, mi padre me apretó la mano con fuerza. Esta conversación no ha terminado. Ven a casa a las 6 de la tarde. Tenemos que poner orden en nuestra familia. Su tono no dejaba lugar a objeciones. Assenti legitimate, demasiado cansada para discutir. Cada uno se fue a casa en un coche de lujo. Yo estaba sentado en el coche, que tenía más de 10 años, agarrando el sobre con fuerza, preguntándome cómo el legado que se suponía sería una bendición se había convertido en una obsesión. Di una vuelta en coche buscando un lugar tranquilo y aparqué en el parque, con la mente aturdida. El sobre que Matthew me había dado seguía sin abrir. Quería revisar los documentos con atención, pero también me resistía a aceptar la gran responsabilidad. A las 5:45 llegué a casa de mis padres y los encontré ya allí. La imponente mansión de 460 metros cuadrados, toda de granito y cristal, parecía más impresionante que acogedora. Me armé de valor y entré en la sala de estar, que rara vez se usaba fuera de las reuniones sociales de mi madre. Papá estaba de pie junto a la chimenea, con un vaso de whisky en la mano. Mamá estaba sentada incómoda en su sillón de diseño, Jason se recostaba en el sofá, mirando su teléfono, la tía Pam caminaba nerviosa de un lado a otro, y el tío Esteve miraba por la ventana. Papá empezó con un tono frío y negociador. Seamos razonables. ¿No creías que fuera correcto dejarle todo a una sola persona? Esto debería ser propiedad de la familia. Mamá continuó. No es fácil administrar los bienes, hijo. Tu padre tiene más experiencia. Recibirás una gran parte para comprar una casa mejor que tu apartamento actual. Escuché la frase y se me puso la piel de gallina por el desprecio. Mi padre continuó. Fírmame los bienes como titular. Los dividiré a partes iguales entre todos. Recibirás el 10%, es más que suficiente. Hablé, el 10% seguía siendo más de $2 millones. Jason añadió con inocencia, necesito al menos 5 millones para mi plataforma de intercambio de criptomonedas. Va a ser muy grande. Lo miré con escepticismo. Jason cambiaba de trabajo constantemente y su anterior empresa de criptomonedas quebraba rápidamente. La casa de la tía Pam fue la siguiente en ser ocupada, porque la escuela era buena para los niños. Me reí entre dientes. Ella nunca visitaba a sus abuelos. Los niños solo le enviaban tarjetas de cumpleaños escritas a mano para sobrevivir. Esa noche, las exigencias se convirtieron en otras tácticas. Culpa, amenazas, presión. Mi madre rompió a llorar y me suplicó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas. Me quedé sin palabras. ¿Qué gratitud habría tenido cuando no llamaron para ver cómo estaba, cuando no vinieron a mi espectáculo? Mi padre alzó la voz y amenazó. Si no firmas, te demandaremos. Cuéntanos todo sobre tu depravación. Será muy sucio. Una amenaza terrible. Recordé lo que me dijo mi abuelo cuando tenía 8 años. Nadie puede quitarte la dignidad si no la entregas. Reconoce lo que es correcto y aférrate a ello. Altio Steve intervino para aconsejar a todos que se calmaran y no armaran un escándalo, pero mi padre negó con enojo. Los asuntos familiares no son diferentes de los negocios. Respondió, soy de la familia.
y retrocedió cuando mi padre pareció a punto de lanzar un rayo. A las 10, Jason estaba redactando los documentos de transferencia en su portátil. Mamá había llamado a su abogado personal para revisar el contrato. La tía Pam estaba inspeccionando la casa para hacer las reparaciones necesarias. Habían dividido la propiedad sin mi conocimiento ni consulta. Ni una palabra sobre el legado, sobre sus deseos ni sobre la atención que tenía en mente. Mi padre dejó el periódico. ¿Qué dijiste? Yo. No firmé este ni ningún otro documento. Confiaron en mí para conservar el legado por algo. Cumpliré mi promesa. Mi madre estaba furiosa y me regañó por ser desagradecida. Jason me maldijo. La tía Pam lloró sin parar por el futuro de su hijo. Permanecí callada, con el no como escudo. Mi padre agitó su copa de brandy, rompiéndola. Basta. Te dije que tu hijo no confía en ti. Nos manipulaste para quedarte con la propiedad. Me señaló con el dedo, amenazante. Tú decides, firmas los papeles para quedarte con la familia o te vas de aquí. No puedes tener ambas cosas. Miré a todos esperando un poco de cariño, pero me di cuenta de que no lo había. Solo me veían como una fuente de dinero. Me puse de pie. No firmaré. Respeto tus deseos. Mi padre gritó. Sal de mi casa esta noche. Ya no hay sitio para ti. Le recordé. Todavía tengo mi propio apartamento. Se burló. Firmamos juntos ese apartamento. Tu sueldo de profesor no alcanza para alquilarlo. El contrato de arrendamiento se cancelará sin duda. Mañana cambiaré las cerraduras. Mi cuidaron aira. Sí, no sabía que eran dueños del edificio a través de empresas de inversión anónimas. Tuve 30 minutos para empacar mis cosas esenciales. Mis padres estuvieron sentados en la puerta todo el tiempo como guardias, comprobando que no me llevara nada. Llamaron a un abogado para vender su casa, diciendo que yo no era de la familia, que era una niña obligada a aferrarme a ellos cuando mis padres quisieron el divorcio. Mi madre me llamó una inversión fallida. Jason dijo que me arrepentiría cuando no tuviera a nadie a mi lado y el dinero se acabara pronto. No lloré delante de ellos, manteniéndome firme. Eran todas mis cosas. Mi padre se burló. Ni se te ocurra volver. Lo que quede esta noche lo donaré o lo tiraré. Guardé su manta en mi bolso, sin dejar nada atrás. Con 3 bolsos al hombro y uno en la mano, bajé las escaleras. Nadie me ayudó. En la puerta, me volví una última vez. Estaban en fila, con todo tipo de expresiones en sus rostros. Ira, decepción, satisfacción. Mi madre dijo, puede que tengas dinero, pero la familia es para siempre. Entenderás lo que has perdido. Respondí con suavidad. Nadie abandona a la familia, tú sí. Cerré la puerta y salí, con una sensación de vacío que me invadía. Al estacionar mi coche en la calle, me impactó darme cuenta de que no tenía hogar. Mi apartamento había desaparecido, mi familia me había abandonado y ningún dinero podía darme calor. Rompí a llorar, sollozando en el coche. Lloré por mis abuelos, por mi familia fallida y por mí misma. De repente, recordando el sobre que Matthew me había dado, lo abrí y vi la llave de la casa de mis abuelos con el familiar llavero de conejito. Conduje hacia la casa de mis abuelos, con el corazón dividido entre el deseo de volver a casa y el miedo de entrar en una casa sin ellos. La luz del porche seguía encendida, probablemente encendida por mi abuela. Me quedé sentado en el coche un buen rato antes de ir de puntillas a la puerta y abrirla con manos temblorosas. El aire olía a limones, hierbas y a la madera pulida que mi abuelo limpiaba todos los domingos. Encendí la luz, pero nadie llamó.
La casa estaba dolorosamente silenciosa. Fui a la sala de estar y puse mi bolso sobre la cama. Todo estaba exactamente igual que la última vez que la visité el mes pasado. Los libros estaban abiertos, las toallas dobladas, como si mi abuela me estuviera esperando. La nostalgia y la emoción abrumadoras me hicieron asentir con la cabeza antes de quedarme dormido sobre las sábanas viejas. A la mañana siguiente, la luz brillante entró de golpe, y de repente recordé la ausencia de la fragante taza de café y su silbido peculiar. Mi teléfono vibraba con mensajes y llamadas, la mayoría de mis padres, amenazándome y suplicándome. Mi mamá prometió: podemos llegar a un acuerdo. Mi papá amenazó: tienes 24 horas para pensarlo antes de demandar. Jason dijo: la casa grande se acabó. Le escribí a Matthew, quien respondió rápidamente: quédate ahí, llegaré pronto, no abras la puerta. Matthew llegó puntual, con archivos y café. Dijo que mi familia había contactado a varios abogados para preparar la demanda. Querían obligarme a renunciar a mi herencia. Me entregó los documentos, incluyendo el título de propiedad de la pequeña villa, hacía 20 minutos, un activo en un fideicomiso a mi nombre que mi padre desconocía. Matthew también dijo que no estaba solo. Mis padres habían previsto esta situación y habían creado una red de amigos y empleados leales a mi alrededor. En ese momento, llamaron a la puerta trasera. Carlos, el ama de llaves y reparador de mis abuelos durante 15 años, apareció. Me preguntó con voz amable si necesitaba ayuda y afirmó ser quien me cuidaría mientras ellos no estaban. Junto con Matthew, Carlos me contó lo que sentían mis abuelos por sus seres queridos y quién se había aprovechado de ellos. Me reveló que mi padre y mi hermano habían aparecido después del funeral y habían robado muchos objetos de valor, todo grabado por cámaras de seguridad. Carlos me llevó al estudio de mi abuela, donde había muchos diarios que documentaban la situación familiar. Los abrí y leí notas sobre las veces que mi padre había pedido dinero para invertir, lo habían rechazado y luego había escrito palabras duras sobre mí y mis abuelos. Mi familia llevaba mucho tiempo involucrada en la propiedad y había intentado reclamarla sin tener en cuenta a mis abuelos. Luego estaba la señora Dorothy, la criada que había estado con la familia durante 20 años. Me abrazó y lloró, diciendo que me parecía exactamente a mi abuela de joven. Poco a poco, muchos conocidos de mis abuelos vinieron a apoyarme, ayudándome a comprender la empresa, las finanzas y la comunidad. Todos querían a mis abuelos y me trataban con sincero respeto. Al día siguiente, mi familia siguió amenazándome, fijando una fecha para regresar y recuperar la propiedad. Se la entregué a Matthew. Él preparó una orden de alejamiento, una carta de cese y desistimiento y las medidas legales necesarias. Cuando llegaron, no solo éramos Matthew y yo, sino también un juez, un jefe de policía, un asesor financiero y un antiguo empleado de la empresa familiar, y cada uno de ellos tenía pruebas contra las acciones de mis padres. Mi familia estaba en desventaja, aunque seguían discutiendo. El juez afirmó que el testamento se había redactado con sumo cuidado, con pruebas suficientes de que no podían ganar el juicio. Anuncié las condiciones para mantener las relaciones familiares basadas en el respeto y detuve el juicio. El grupo se fue avergonzado, no me sentí victorioso, sino casi vacío, una verdadera pérdida familiar. Pero el juez me consoló diciéndome que mis abuelos estarían orgullosos de mí no solo por ganar, sino por cómo mantuve la línea familiar, la personalidad y los principios. La historia de mi familia terminó, abriendo un nuevo capítulo con una comunidad pacífica y unida, heredando el amor y los valores que me transmitieron mis abuelos. Pasó medio año, y aprendí y me adapté a mi nuevo rol.
Seguía siendo la apasionada maestra de kinder, invirtiendo en la fundación de mis abuelos, ayudando a estudiantes de bajos recursos, financiando la educación artística y la formación profesional, valores en los que mis abuelos creían. Supervisaba la empresa de logística, asegurándome de que mantuvieran prácticas éticas y buenos beneficios para los empleados. La casa de mis abuelos, al principio fría, se volvió cálida y llena de risas, con fiestas dominicales que reunían a amigos y a mi nueva familia. Mi familia biológica era fría, solo aparecía cuando necesitaban dinero o ventajas, pero mantuve las distancias, sin sacrificar mi legado ni mi respeto por él. Encontré a mi familia en quienes nos amaban a mis abuelos y a mí, en valores compartidos, en un afecto genuino. Una mañana de otoño, visité las tumbas de mis abuelos, les llevé flores frescas y me senté junto al banco de piedra. Les conté lo que intentaba hacer para cumplir con su legado, sobre las becas para estudiantes talentosos que habían sido desfavorecidos, sobre la empresa y la comunidad. El viento soplaba entre las hojas amarillas, el aroma se impregnaba de cálidos recuerdos. Sentí su presencia con más fuerza que nunca, sabiendo que el legado no era solo dinero, sino un legado, una misión de amor y conciencia. ¿En qué se parece mi historia a la tuya? ¿Alguna vez has sentido la presión de tus seres queridos para defender lo que crees que es correcto? Espero tu opinión en los comentarios. Si esta historia te resuena, dale a me gusta, suscríbete y compártela con quienes necesitan aliento para mantenerse fuertes. Recuerda, la familia se trata de amor y respeto, no de obligación ni explotación. Gracias por escuchar mi historia. Espero que tengas el coraje de defender tus valores a pesar de los desafíos de la vida.